Pues estoy estupendamente. Estoy estupendamente, gracias a Dios, y con muchas ganas de hacer cosas relacionadas con mi trabajo aquí en el conservatorio donde estamos, con conferencias, en fin, con invitaciones que tengo también de fuera de Córdoba para hacer seminarios y bueno, de todas las cosas relacionadas con mi profesión de siempre, y la verdad que sí, como muy contento. Bueno, siempre quedan un montón de cosas por hacer. Hombre, la vida es demasiado corta. Vamos, incluso en el mejor de los casos, incluso cuando se llega a la longevidad, porque siempre hay muchas cosas bonitas por hacer, y yo en mente pues tengo muchas, ¿no? Y lo importante quizás es que cuando se llegue, bueno, pues al otoño de la vida, pues uno cuando mire hacia atrás y vea lo que ha estado haciendo, lo que, pues bueno, pueda sentirse más o menos satisfecho y contento de lo que, en fin, de lo que ha hecho, y quizás pues que el balance pues sea más positivo que negativo, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? No solamente hacer muchas cosas, sino procurar hacerlas bien. No, yo es que lo que pasa es que yo en mi casa me crié desde que nací. Mi madre era profesora de música, mi padre era abogado, pero era muy melómano. Y entonces yo desde que, vamos, es que quizá el recuerdo más grande que tengo de mi infancia más pequeña, más valga la redundancia, era estar escuchando a mi madre cantar y tocar el piano, o a mi padre poniendo discos de sinfonías de Beethoven, de óperas, etcétera. Entonces, claro, como es algo que lo he vivido tan intensamente desde siempre, no es que no me guste algunas veces, pues porque todo el mundo puede escuchar rock y escucha otro tipo de manifestaciones musicales que te pueden llamar la atención. Lo que pasa es que pues, la vida te da el tiempo, te da para lo que te da. Entonces, como hay tantísima música de esas que llamamos clásicas que descubrir, que volver a escuchar, que redescubrir, pues quizás no he ahondado tanto en otros estilos, en otros géneros que me hubiera gustado, como por ejemplo el flamenco o el jazz, que son también músicas que me interesan, que me parecen bonitas, que disfruto escuchándolas, pero que evidentemente ni le presto la atención que le presto a la música clásica, ni tengo los conocimientos que tengo, por ejemplo, para poder valorar eso, lo que llamamos por música clásica, ¿no? Hombre, a mí me parecía y me sigue pareciendo muy difícil ser concertista de piano. Eso requiere una entrega total. Yo cuando me dedicaba a dar conciertos prácticamente no hacía otra cosa que estudiar y estudiar, o sea, practicar y estar siempre preparado. Es decir, es una profesión sumamente exigente y muy competitiva. Y la política, pues me imagino que también tiene sus claves, tiene en fin, en fin, hay también unas aptitudes grandes para poder desenvolverse en ella, pero es que son dos mundos tan distintos que me parece muy difícil acertar en la comparación, ¿no? Es decir, yo creo que tanto una cosa como otra son difíciles. Ya digo lo que decía antes, lo importante es hacer bien las cosas. Si seas concertista de piano, dar buenos conciertos, y si ser político, pues ser un gran servidor público, estar al servicio de la ciudadanía y poder llegar a un momento en que diga uno, ha merecido la pena todo el trabajo y el esfuerzo que he hecho. Yo estoy razonablemente contento y satisfecho tanto de lo que he hecho en mi vida profesional anterior y posterior a la política en la que estoy, como del tiempo en el que estuve en la política. Por una razón, porque tanto en una cosa como en otra he procurado siempre dar lo mejor de mí mismo, con las limitaciones que tenemos todos, pero por supuesto con toda la entrega y con la ilusión de mejorar, ¿no? O sea, razonablemente estoy contento. Bueno, ahí salvando las distancias, no es verdad, Julián Guida, su nombre, yo lo he tenido siempre una gran admiración, que no compartiera muchas de sus ideas, pero bueno, me gustaba ver la coherencia, la integridad, en fin, el sentido que tenía del bien público, ¿no? Pero vamos, yo no me puedo comparar, ni mucho menos, a una figura de esa talla. Yo, humildemente, lo que sí he procurado ha sido buscar el entendimiento con todo el mundo, pero no solamente lo he procurado en la política, sino lo he procurado a lo largo de toda mi vida, en todas las facetas, porque es mucho más fácil entenderse con los demás que buscar la confrontación. Evidentemente eso se hace sin tener que renunciar muchas veces
a tus principios, pero en el fondo hay más acercamiento posible del que muchas veces nos creemos a priori, ¿no? Y cuando se practica esa forma de pensar, de actuar, pues realmente como encuentras mucha reciprocidad, pues es una manera de vivir, para mí, a mí me ha ido muy bien, o sea que yo se la recomendaría se lo recomiendo a mis alumnos para su vida personal y se les recomendaría y me gustaría encontrarlo en los políticos de cualquier nivel, municipal, autonómico o nacional, ¿no? Creo que la moderación, el sentido de encuentro, de entendimiento, de intentar acercar posturas y sobre todo el saber que hay mucho más generalmente que nos puede hacer unir que lo que separan, pues merece la pena buscarlo, ¿no? Pues una pregunta muy interesante. Yo siempre he sido partidario de que haya un nivel de gestión alto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que las elecciones primero hay que ganarlas y las elecciones pues tienen un componente político, puramente político muy grande, ¿no? Después la gobernabilidad quizás influye mucho pues esa capacidad de gestión, ¿no? Yo me imagino que los partidos pues intentan conciliar ambas cosas, ¿no? Personas con un perfil marcadamente político que de alguna manera puedan representar y puedan comunicar los valores o los ideales o los proyectos de ese partido y después con otro tipo de personas que de alguna manera pues sean más eficaces a la hora de poder gestionar o que tengan un tipo de capacidades buenas para la gestión. Yo personalmente me he sentido más identificado, me he sentido más encuadrado en lo segundo que en lo primero, porque he llegado a la política mayor, ¿no? Y entonces, bueno, no es lo mismo que el que desde muy joven, pues de alguna manera se sumerge en ese mundo que tiene, digo, como decía antes, tiene sus claves y que hay que conocerlas, que no son fáciles. Y bueno, yo pues, quizás pues, también por mi manera de ser es que busco más el punto de la gestión que quizás que la comunicación política, pero creo que tanto una cosa como otra son necesarias, ¿no? Sí, siempre pensamos que debería de ser así y nos fijamos, por ejemplo, en Francia, donde hay un nivel de apoyo a la cultura muy importante, quizás el que siempre se pone como paradigma, o Alemania, es decir, pero yo me gustaría más que ser crítico, pensar en cómo han cambiado las cosas desde el inicio, por ejemplo, de la democracia hasta ahora. Ha habido, yo creo que un crecimiento muy importante en lo que significa el nivel cultural de los españoles y sobre todo el interés de las instituciones públicas y privadas por apoyar la cultura. Que queda mucho camino y que debe haber mucho más, pues desde luego que sí. Pero ya digo, yo prefiero que mirar todo lo bueno que se ha hecho y pensar en que sigamos creciendo. Por ejemplo, quien tenga un poco de edad puede pensar en hace 40 años cuántas orquestas había en España, cuántos auditorios, cuántos museos de arte contemporáneo. Si comparamos ese escenario con el de hoy, pues realmente el cambio ha sido espectacular. ¿Que tenemos que ir a más? Pues sí, evidentemente eso es un signo de desarrollo muy importante para las sociedades y a mí me parece que también como para, no solamente en términos sociales, sino incluso personales, me parece que tanto la cultura como la educación son los valores que deberían de ser prioritarios en cualquier política de gobierno, sea el del nivel que sea, ¿no? Porque si hay algo que pueda acercarnos un poco a esa quimera que en cierto modo es la igualdad de oportunidades, que debería no ser una quimera sino una realidad, es a través de la educación y de la cultura, es decir, que todo el mundo tuviera acceso a la mejor enseñanza pública posible, a la mejor enseñanza pública, concertada, privada, yo en eso cada cual que pueda elegir, pero que todo el mundo tenga un derecho, tenga un acceso fácil a la universidad, a lo que son los servicios culturales, como son los museos, como son las salas de conciertos, los teatros, la biblioteca. Y entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que seguir ahondando, pero también hay que saber valorar lo que se le ha recorrido en estas últimas décadas, ¿no? Bueno, no solamente pasa con los políticos, muchas veces incluso cuando uno ve los libros de historia, es decir, cuando se sumerge en la historiografía,
pues uno ve que la parcela que se deja muchas veces a la cultura es pequeña comparado con otro tipo de fenómenos sociales, militares, políticos, etcétera, ¿no? Y la verdad que la cultura se deja así como una especie de margen, donde, bueno, pues hay donde tradicionalmente se ha supuesto que había una élite. Precisamente yo creo que lo que hay que combatir es eso, que no sea la cultura no sea un mundo para una élite, que ya no lo es, desde luego, afortunadamente, pero que hay que seguir avanzando en ello, sino que sea un mundo accesible para todos. Y yo creo que si se tiene una red municipal de bibliotecas como la que tiene Córdoba, si se tiene un acceso fácil a los museos, si hay orquestas, si hay una facilidad para llegar a los servicios culturales, pues será mejor. Pero es verdad que sí, que no en todos los países ha habido una misma sensibilidad para con el fenómeno cultural. Yo he puesto antes el fenómeno de Francia o los países de Centro Europa, donde la cultura está muy presente y se ve como algo muy prioritario. Y yo creo que en momentos tan difíciles como el que llevamos pasado, que seguimos todavía, para mucha gente, yo creo que el momento quizás más crítico que hemos pasado y que nunca hubiéramos podido imaginar, como fue desde el confinamiento, aunque no pudiéramos recurrir a la cultura pública, es decir, ir a los teatros, a las salas de conciertos, a los museos, etcétera, pero yo creo que el gran refugio para muchas personas fue precisamente leer, ver películas, que fuera la televisión, escuchar música, etcétera. Yo, si una ensoñación ideal, si tuviera la facilidad de poder transmitir algo a nuestros gobernantes, del nivel que sean, yo les transmitiría siempre que merece mucho la pena poner la cultura como algo verdaderamente prioritario, porque quizás no sea algo tangible, pero es algo que enriquece enormemente al ser humano, que además dota a la sociedad de mucha mayor cohesión y que además, como decía antes, es una forma de intentar igualar a las personas en cuanto a oportunidades, ¿no? Entonces yo lo recomendaría vivamente, claro, pero muchas veces pienso que si se escucha a economistas, pues pensarán que hay otras prioridades, si se escucha a la gente del mundo del derecho, que hay otras, en fin. A mí realmente que me he criado, pues porque lo que veía en mi casa, viajaba con mis padres, pues íbamos a museos, a monumentos, la afición por la lectura. Claro, para mí es que es inconcebible un mundo. Yo puedo pensar en tener un coche regular, a lo mejor en tener una casa regular, puedo pensar, pero sin embargo no me podría imaginar un mundo donde no tuviera todas las cosas que he tenido desde pequeño, que he tenido esa suerte de tener desde pequeño, como es el acceso a la lectura, a los museos, a los monumentos, a escuchar música, a hacerte, bueno, a disfrutar, porque ya no es una cuestión solamente de ser culto por ser culto, ¿no? Sino es como una especie de alimento del espíritu, si se me permite, aunque suene un poco cursi, ¿no? Pero realmente yo lo entiendo así. Yo en la época de mi vida en la que he podido estar un poco más bajo de tono, mi refugio ha estado ahí, ¿no? Ha estado en ver una gran película, por supuesto en escuchar música, en leer o releer libros que en algún momento me impactaron, y en fin, es que para mí es que claro que seguramente no sea muy objetivo, porque el mundo en el que yo me he desenvuelto, ¿no? Bueno, es una cosa que se ha dicho muchas veces porque bueno, hay muchos motivos, evidentemente. Quizás en muchos momentos de la historia de España, quizás el centro derecha, que a lo mejor no es que haya prestado menos atención, porque yo no creo que eso sea cierto, y ha habido muchos intelectuales de todo tipo de tendencias. Pero yo creo que la izquierda, digamos, hablando en términos políticos, incluso en parte sociológicos también, ha sabido transmitir mejor un interés hacia la cultura, hacia la educación, hacia una serie de valores que hoy muchas veces intentan dar una cierta superioridad moral que realmente no debería de existir, porque yo creo que hay gobiernos, y ya no digo solamente en Europa, en Estados Unidos, en España, que se interesan, por ejemplo, voy a poner un caso que lo tenemos muy cercano, en Málaga. En Málaga gobierna el Partido Popular, y el Partido Popular, yo no veo una ciudad donde haya habido un crecimiento de oportunidades y de fenómenos culturales de mucho tipo,
más notable como el que ha habido en Málaga, ¿no? O sea, yo creo que hay un poco de mito con eso, pero vamos, no obstante, es un tema que debería hacer reflexionar a unos y a otros, ¿no? A decir, a quienes están en la izquierda y a quienes están en la derecha. Yo nunca he tenido ningún complejo, no he tenido el más mínimo complejo con eso, pero creo que sí que es un motivo, que es un tema para reflexionar, ¿no? Bueno, yo comprendo y respeto todo tipo de opiniones. Yo creo que en general, lo que a mí me da la memoria, y me da bastante porque yo he estado muy relacionado por distintas razones, con gobiernos municipales, pues prácticamente desde la época de Herminio Trigo, es decir, no fue con Julianito porque era demasiado pequeño yo, pero sí desde la época de Herminio Trigo, y en general lo que yo he percibido ha sido un buen grado primero de interés por la cultura, en general en Córdoba, o sea que yo creo que no es una ciudad especialmente para rasgarse las vestiduras, aunque tengamos muchas carencias, que podemos hablar de ellas, por supuesto. Pero creo que lo ha habido y mira que han pasado alcaldes desde Herminio Trigo hasta hoy, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación de que se tenía en cuenta el tejido local. Lo que pasa es que es verdad, y yo comprendo, y es muy humano que un mundo tan difícil que para los artistas, que es realmente muy competitivo, que bueno, ya no digamos en todo el tiempo de la pandemia, que ha sido devastador, pues que siempre nos parezca poco el empeño que se pone, ¿no? Yo recuerdo, y perdón porque me cite, porque quizás la experiencia, lo digo como una experiencia la más cercana, la mía propia, claro. Cuando estaba de concejal, pues procuré tener muy en cuenta, sin caer en el localismo, que tampoco es bueno, pero tener muy en cuenta el talento que hay en Córdoba, que hay muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, cuando pusimos en marcha el Centro Flamenco Fosforito, cuando se tenía en cuenta para la programación de exposiciones, para la Feria del Libro, en fin, para mucho tipo de actividades. Que es verdad que ha habido actividades, o hay actividades en general desde que se iniciaron, que son un poco de relumbrón, como puede ser la Noche Blanca del Flamenco, como ha podido ser Como Poética. Como Poética, por cierto, yo creo que ha habido un equilibrio bastante bueno entre lo local y figuras de fuera, ¿no? Pero es verdad, y yo sé que muchos artistas, me lo decían incluso cuando estaba de concejal, lo recuerdo, que a ver, la Noche Blanca siempre traía figuras ya consagradas y tal, y nosotros estamos como en un segundo plano. Y es verdad que eso ha ocurrido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque hay determinadas actividades que más que tener un perfil cultural, tienen un perfil de promoción de la ciudad. Entonces, tenemos que ponernos un poco en contexto. Cuando Córdoba aspiraba a ser capital cultural de la cultura, capital europea de la cultura, perdón, pues se crearon una serie de eventos, que así es profeso, para esa carrera de la capitalidad, que duró varios años, y uno de ellos, por ejemplo, pues fue eso, la Noche Blanca del Flamenco. Entonces, el sentido era un poco el de impactar para tener una candidatura, pensando que la candidatura podía tener así más fortaleza. Yo, a los que estaban gobernando entonces, les respeto perfectamente que tomaran esas decisiones, porque creo que tiene que haber un equilibrio grande entre, ya digo, entre lo local, entre el apoyo a lo local, que debe ser muy grande, pero también el tener referencia de lo que se hace fuera. O sea, no podemos tampoco vivir en una burbuja, sino tenemos que tener una idea muy clara de qué talento tenemos en Córdoba, que hay muchísimo, en las artes visuales, en la poesía, en el flamenco, en la música clásica, pero muchísimo. Y eso doy yo fe porque primero porque me muevo en ese mundo, pero cuando estuve de concejal lo tuve además mucho más cerca. Pero ya digo, los artistas, y eso es normal, si es que se ha puesto el ejemplo a lo mejor de Granada, pues yo no sé exactamente qué diferencia hay de Granada con Córdoba, habría que verlo. Pero yo creo que las ciudades del perfil de Córdoba, de Granada, si nosotros comparamos, nos metamos en las programaciones que hay de sus teatros, de sus delegaciones de cultura municipales, de lo que hace la Junta, lo que hacen las diputaciones, realmente tienen un tono bastante similar. Cada una tiene hay algunas que apuestan más por una cosa, otras por otra. Y yo creo que lo que tenemos es que intentar ser lo más constructivos posible, ¿no? O sea, el gobierno que esté en cada momento, pues procurar con un sentido muy constructivo de decir, oye, mira, esto quizás podíamos incidir más en aquí, quizás ahí puede haber esta carencia. Yo al menos cuando estaba de concejal eso lo agradecía mucho, ¿no?
Y por eso una de las razones por las que tenía ese entendimiento con los partidos de la izquierda, como me decía antes, era porque yo no los miraba como partidos que están enfrente, sino los miraba como compañeros míos de viaje, o sea, que personas que como yo tenía interés porque las cosas fueran a mejor, ¿no? Y entonces pues les compartía mis preocupaciones, mis alegrías cuando las había, que había muchas veces, y eso, y creo que un poco que entre todos tenemos que hacer eso. Y yo creo que ahora mismo en Córdoba ahí están surgiendo iniciativas de tipo privado, que es muy interesantes, que yo creo que van a sumar mucho a lo que ya de por sí hacen las instituciones públicas y privadas, que además lo están haciendo en un momento como este último año y medio, realmente bastante difícil. Lo están, digamos, intentando minimizar lo más posible los efectos de la pandemia, ¿no? Yo creo que se ha hecho en España en general y en Córdoba, que es el caso más, lógicamente, que mejor conocemos, pues creo que se ha tratado de minimizar lo más posible esos efectos, ¿no? Entonces hay que mirar de cara al futuro. Hay muchas programaciones que están muy consolidadas, lo cual no quiere decir que a lo mejor no haya que replantearlas o revisarlas para mejorarlas. Pues me estoy pensando, por ejemplo, en el Concurso Nacional de Flamenco, que tiene ya muchísima antigüedad, de 1956. Estoy pensando en el Festival de la Guitarra. Pero Córdoba afortunadamente tiene unos valores en lo que es la programación cultural muy hechos, con mucho prestigio, que lo más que requieren es eso, una puesta al día permanente, ¿no? No digo de ahora, también en mi tiempo y anteriormente y tal, ¿no? Y después hay un montón de programación que para mucha gente a lo mejor pasa desapercibida, como es el Festival de Música Contemporánea, el Festival de Música Antigua, el Festival de Piano Rafael Orozco, como es la Feria del Libro, como son un montón de propuestas que están muy asentadas, que llevan muchísimo tiempo, y que lo que tenemos a lo mejor quizás es que saberlo visualizar. Yo por eso siempre he pensado en que hubiera una agenda única, algo que nos permita ver de una manera clara, porque tenemos una buena programación de flamenco, que tenemos festivales de música, tenemos programaciones literarias, y estoy hablando fundamentalmente de lo que hace el ayuntamiento, pero después hay otras instituciones que también suman, y hay privados, y hay grupos privados, que ya digo que están emergiendo ahora iniciativas estupendas, ¿no? Y, en fin, yo es que como soy muy optimista por naturaleza, pues aunque comprendo perfectamente que puede haber críticas y muchas veces pues lamento, porque es lógico, eso es lógico. Pero eso, si no fuera así no progresaríamos, si todos nos conformáramos con todo no progresaríamos. Pero yo creo que aquí tiene que haber muchas veces ver el vaso medio lleno, más que medio vacío, e intentar llevar a quienes tienen la responsabilidad por los cauces más normales del mundo, que muchas veces son simplemente hablar. Oye, pues mira, esta tal cosa se podía hacer, tal. Y realmente así funciona. No estamos hablando aquí de Madrid o Barcelona, ciudades que tienen unos mecanismos estamos hablando de una ciudad donde realmente nos conocemos todos los que estamos en el mundo de la cultura, podemos llegar fácilmente a nuestros representantes, y lo que tenemos que hacer pues es trasladarle muchas veces esas inquietudes de una manera tranquila y constructiva, sobre todo. Yo creo que la palabra es esa, constructiva. No, porque va, no, esa es una etapa bonita de mi vida y en fin, donde para mí el balance es más bueno que de momentos amargos, ¿no? Que también lo hubo, por supuesto, ¿no? Pero para mí una época muy enriquecedora y muy bonita, que la recuerdo con muchísimo cariño. Pero yo cuando tomé la decisión de dejar la política, porque en fin, tuve un bache de salud, así me lo recomendaron mis médicos, mi familia me insistió muchísimo en eso, lo hice, lo pensé muy bien, y no echo de menos. Echo de menos a personas que están en la política, a las que quiero mucho y a las que me gustaría pues poder tener más cercanía, pero bueno, que cada uno tiene su vida y entonces lógicamente ahora pues ya no la tengo la que tenía antes. Eso sí es verdad, a personas concretas pues sí, las echo de menos, porque tengo cariño, tengo afecto, las sigo por en fin, con las cosas que están haciendo y tal, pero no, yo la actividad política no, yo estoy muy contento con lo que hago, tengo muchísimos proyectos y no, voy muy bien así. Mira, siempre se dice que de este agua no beberé. ¿Cómo se dice el dicho? De este agua nunca beberé o algo así. Hace 2 o 3 semanas estuve precisamente con él tomando un café largo
y hablamos de muchas cosas, porque yo a José María, para mí es un amigo desde hace muchísimos años, lo conozco muy bien, tanto en su faceta de político como en sus cualidades humanas. Creo que va a ser un gran alcalde, que lo está haciendo ya, y por tanto yo tengo la mejor opinión y mi total apoyo a José María en todos los terrenos, en el político y en el personal. Sabe que lo tiene, yo digo, por esa amistad y porque además lo valoro desde siempre, ¿no? Eso no quiere decir que todo lo que haga el gobierno municipal pues, me parezca perfecto, que yo no pueda tener también mi propio criterio. Pero hablando humanamente, que es como realmente, que es lo que realmente le da pozo a la vida, yo a José María le tengo un enorme aprecio y mucho respeto y consideración como político. Y bueno, yo no creo que se diera ese caso, porque a él me conoce bien, él sabe que yo en ese momento, cuando yo tomé esa decisión, para mí fue muy difícil, precisamente porque significaba abandonar, significaba separarme de él, de todo el gobierno municipal, pero especialmente de él, que es el que me había puesto en la candidatura, el que había mostrado su confianza hacia mí. Y para mí, si hubo algo que me hiciera pensarme dos veces, tengo que dejarlo, y me costara realmente dejarlo, fue exclusivamente por José María Bellido. Por eso agradecí muchísimo, lo sigo agradeciendo hoy, la comprensión que tuvo conmigo de ver que efectivamente no me encontraba bien, que a lo mejor pues era una página de mi vida que tenía que pasar, y entonces, bueno, pues la amistad sigue ahí. Ya digo, estuvimos no hace mucho, de esas personas, como tú comprenderás, a las que echo de menos, porque antes nos veíamos prácticamente todos los días y ahora pues mucho más de vez en cuando. Pero yo la actividad política no, para mí desde fuera de la política puedo colaborar muy bien con este gobierno y con el que hubiera, porque para mí lo que me mueve, como yo creo que a la mayoría de la gente, empezando por Bellido, es Córdoba. Pero yo no, para mí eso es una página que he pasado. Ahora he vuelto a mi profesión, que yo estoy muy contento con mis alumnos, con la enseñanza. Realmente hay algo que no se ve, que mucha gente quizás no se explica, porque como la política ejerce esa erótica tan fuerte en tanta gente, quizás no se explica, pero bueno, estoy pudiendo y tal. Pero ya había contado algo que no lo he contado antes. Aunque yo empecé muy joven a dar clase, como se ha dicho antes ahí, en la introducción, es verdad que yo con 25 años ya era catedrático, pero al año siguiente que me nombraron director del conservatorio. Estuve 15 años de director, o sea, con lo cual estuve más pensando en la gestión de un centro que tiene más de un centenar de profesores, que no en lo que es la docencia, estar con mis alumnos de grado superior, gente que ya está terminando la carrera. Después estuve en la política. Entonces, nadie se puede creer, seguramente, que ahora es como si estuviera redescubriéndome a mí mismo, disfrutando con lo que tenía que haber hecho, quizás hecho antes, y no he hecho, que es transmitir los conocimientos que tenga, y no solamente sobre el piano, sino también incluso sobre la vida, transmitírselo a mis alumnos. Y como es una cosa que me gusta tanto, que disfruto, que me hace venir contento todos los días a mi trabajo, donde por cierto tengo un horario más amplio del que me corresponde por ser jefe de departamento y una serie de cosas, ¿no? Pues lo hago realmente encantado y mucha gente me dice, pero bueno, con la política, con lo que te gusta a ti, y es verdad, a mí la política me gusta mucho y la sigo con interés, pero comprendo que la vida tiene etapas, ¿no? Y a lo mejor si yo hubiera empezado en la política con 30 años, pues a lo mejor las cosas hubieran transcurrido de otra manera. Pero yo llegué a la política de una manera un poco casi fortuita, podríamos decir. Y José Antonio Nieto, otro amigo muy querido, que fue el que de alguna manera me condujo y estuve en su gobierno y lo recuerdo con un cariño enorme, aunque también nos veamos un poco, pero realmente para mí era ya una época ya de madurez. O sea, no era una persona que llegaba con 30 años a descubrir un mundo y que dice, bueno, pues a partir de aquí puedo ir cimentando una carrera política. No, yo vine para pues ayudar, para ocuparme de los asuntos culturales de la ciudad, que fue lo que me pidió José Antonio. Y esa era en ese momento fue mi ilusión, a lo que me dediqué en cuerpo y alma, con aciertos, con errores, pero desde luego lo que nadie me puede discutir es que me dediqué en cuerpo y alma. Y después tuve unos años en la oposición, porque yo pensé que íbamos a revalidar, y aunque ganamos, pasamos a la oposición, porque hubo un pacto de PSOE e Izquierda Unida con el apoyo de Ganemos. Procuré estar en la oposición de la mejor manera, incluso muchas veces
pues no buscando el ruido por el ruido, sino más bien si tenía que decir algo casi privadamente, oye, mira, yo creo que esto, cuidado con esto y tal, ¿no? En fin, porque a mí nunca, quizás porque no tengo esa beta política, porque yo comprendo que los políticos siempre tratan de buscar pues la foto, el momento de la crítica al adversario, bueno, es lógico, o sea que yo no lo critico, pero ya digo, yo no tenía ese perfil. Y entonces, claro, como yo en un momento determinado, es que, ya digo, si la salud no te acompaña, si te tienes además, incluso hacia ti mismo, te miras hacia adentro un poco, ya vas viendo, vosotros pues, sois jóvenes, pero a partir de una cierta edad uno va un poco pensando más en lo que le queda por hacer y que ya el cronómetro ya no da para tanto, aunque nunca se sabe, pues eso no lo podemos saber nadie, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí fue muy difícil tomar la decisión. Y la tomé y estoy muy contento porque primero que era la que podía tomar entonces y era la que tenía que tomar. Pero además es que 2 años después yo me siento muy bien, estoy muy contento con lo que hago, me siento muy contento de ver que el gobierno del que yo empecé a formar parte y que podría haber seguido siguiendo formar parte si me hubiera dimitido, pues yo creo que va funcionando razonablemente bien y ya está. Y entonces pues mi compromiso es que si a mí me llaman para que yo en algo pueda echar una mano, me van a tener, eso lo sabe José María, el primero de todos, y creo que sus colaboradores lo saben igual, pero yo ahora mi mundo está en esto, en la música y en las entidades culturales en las que estoy muy volcado, como es la Fundación Antonio Gala, para jóvenes creadores, la Real Academia, de la que soy numerario, el Ateneo, y en fin. Y después ya pues dan mis conferencias y seminarios donde me llaman, ahora en otoño lo tengo ahora bastante movidito, y en fin, y una vida distinta, si no es ni mejor ni peor, es distinta, ¿no? Lo que pasa es que lo de la política es verdad que ejerce tal magnetismo, tal atracción, que muchas veces es difícil decir que no. Y a mí, en mi caso, fue lo contrario. Yo quería decir que no porque me di cuenta que no estaba bien y a mí lo que me retenía era decirle, pero yo cómo le hago esto a José María. Eso es lo que a mí me resultaba doloroso, ¿no? Y por eso lo vuelvo a repetir, le estaré siempre muy agradecido la forma tan humana en que entendió lo que para él significaba crearle un problema. Porque evidentemente si es como si un entrenador tiene un jugador para, no sé, para líbero y de pronto el líbero le dice a los 10 minutos, ay, que estoy lesionado, ay, que no puedo jugar. Evidentemente es un problema. Y sin embargo, pues no, al contrario, encontré una respuesta. Por eso yo, tanto José Antonio Nieto como José María Bellido son personas a las que tengo, porque son las personas con las que he tenido una relación política más estrecha, pero además con un grado humano de cercanía muy grande, ¿no? Y bueno, lo único que siento es que ahora los veo menos, pero aparte de eso, los sigo por la prensa y muy contento de ver que van muy bien.